30 de marzo, martes santo del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado». Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros». Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti». Jesús le contestó: «¿Con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces». Palabra del Señor. La escena que hoy nos refiere el Evangelio sucede en la última cena. Es el momento en el que el Señor está despidiéndose de los más cercanos a Él, y cada uno se retrata en esta escena. Por un lado, subrayamos la postura de Juan. Había sido un joven apasionado, tenía en su juventud sentimientos violentos, como cuando le había dicho a Jesús: «En este pueblo no nos reciben, ¿quieres que enviemos fuego del cielo que los abrase a todos?». Pero en la amistad con Jesucristo había ido siendo transformado por el amor de Dios. Su corazón se ha ido volviendo como el de Jesús, que es manso y humilde. Y ahora le vemos que sufre con Jesús, que está a su lado, que le pregunta quién va a ser el traidor, y no lo pregunta por curiosidad, por chismorreo, sino porque quiere sufrir lo que esté sufriendo Jesús. Quiere participar de los sentimientos de Jesús. También Pedro se nos muestra como es él habitualmente, un hombre que quiere mucho a Jesús, pero que lo quiere todavía con un amor muy imperfecto. Tiene un amor ferviente, pero es todavía muy orgulloso. Confía demasiado en sí mismo y en sus fuerzas, y pretende ser él quien salve a Jesús de todos los problemas. «Yo daré mi vida por ti», le dice. «Aunque todos te nieguen», dice en otro pasaje, «yo nunca te negaré». Pedro todavía no ha vivido esa transformación interior de Juan y sigue queriendo a Jesús mucho, pero a su manera, con sus planes, con confianza en sus propias fuerzas. Y quizá el personaje del que hoy nos habla más este Evangelio es Judas Iscariote. El Señor le había llamado personalmente, como al resto de los apóstoles. Le había invitado a seguirle y a ser su amigo. Y después de aquellos años en los que había ido conociendo a Jesús, Judas Iscariote se siente defraudado por el Señor. Y no porque Jesucristo decepcione a nadie, sino porque él, Judas, tenía otros planes que el Señor no ha satisfecho. Quizá el plan de que el Mesías fuera un revolucionario político que expulsara a los romanos de Palestina. Y al ver que el Señor tiene la pretensión de un reino espiritual, y al ver la humildad del Señor y su mansedumbre, y que se va a dejar maltratar, este hombre, que es también orgulloso, se niega en absoluto a colaborar en ese plan. Pero impresiona cómo Jesús
le permite a Judas traicionarle. Seguramente os habéis fijado en un par de detalles de la última cena que nos dan a entender la bondad del Señor con él y cómo Jesús consiente la traición de Judas. El primer detalle es que Jesús, al lavarles los pies a todos, también se los lava a Judas. Sabe que es el traidor, pero está como agotando con él sus últimos gestos de misericordia, como dándole a entender que Él, el Señor, se pone a nuestros pies, que nos quiere entrañablemente. Y Judas se dejó lavar los pies, pero con frialdad rechazó en su interior el amor de Jesucristo. Y ahora es de nuevo el Señor quien en esta escena le da un pan untado en la salsa a Judas. A nosotros quizá este hecho no nos llama mucho la atención, pero en aquel momento era un signo de especial afecto del anfitrión de una comida o una cena con sus invitados. En la actualidad tenemos otras maneras de expresar afecto a los invitados, por ejemplo, sugerirles tras una comida importante a alguno de los invitados pues que dirijan un brindis, que dirijan a todos unas palabras, pero en aquel momento se hacía de este modo, y es que el anfitrión, untando el pan en la salsa, se lo entregaba a aquellos a quienes les quería expresar su cercanía de una manera más patente. Pues eso lo hace con Judas, como diciéndole: Judas, te sigo queriendo. Judas, sigues siendo para mí uno de mis mejores amigos. ¿Qué más puedo hacer para mostrarte que me importas? ¿Qué más puedo hacer para que no te alejes de mí? Y Judas reacciona como con el lavatorio, con frialdad interior y con rechazo de Cristo. Sorprende mucho que el Señor no delate a Judas ante sus compañeros, no desvela abiertamente quién es el traidor, salvo a Juan, que como sintoniza ya de los sentimientos de Cristo, tampoco va a hacer nada por evitar que Judas traicione al Señor. Por eso, esta frase, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, podemos entenderla como un último detalle de cariño del Señor a Judas. Es decir, no le delata ante sus compañeros, no desvela ante todos quién va a ser el traidor, sino que se lo pone fácil, le abre el camino, le señala la puerta, quitando la posibilidad de que los demás apóstoles reconozcan en él al traidor. Es impresionante cómo el Señor trata bien a Judas hasta el último instante, cómo el Señor no le rechaza ni le desprecia, ni tiene con él el más mínimo gesto de desafecto, sino más bien al revés. Hasta el último minuto está expresándole con cuánto cariño le quiere. Es muy impresionante pensar que Jesús, en lugar de desvelar la identidad del traidor, lo que hace es ser leal a la amistad con Judas hasta el final. Qué bueno eres, Señor, con quienes somos tus amigos. Y entre nosotros hay Juan, Pedro, Judas, personas que te quieren con un amor perfecto, personas que quizá te queremos con un amor ferviente, pero aún no sintonizamos plenamente contigo, y también personas que te hemos fallado o que en ocasiones hemos podido traicionarte. Y tú siempre nos has respondido del mismo modo, con fidelidad a la amistad, con afecto entrañable. Tú respondes al mal con el bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.